Bueno, queridos estudiantes, hoy vamos a ver la prueba de unidad número 1 de lenguaje con tu profesor de lenguaje. Bueno, como es común, yo ya tengo un PPT preparado. Lo que vamos a ver son como dos pruebas en uno, porque son la prueba de lectura complementaria de marzo y abril y los ambientes de narración y tipos de narradores. Voy a empezar a presentar pantalla para que puedan visualizar el nuevo PPT que les tengo preparado hace mucho tiempo. Les recuerdo y les doy algo, un aviso. Este PPT ha sido revisado manualmente, específicamente, así muy detalladamente, todo lo que escribí, así que no van a haber errores. Y esperemos que no se haya pasado ningún error. Pero bueno, vamos a comenzar. Inicio. Vamos a ver 4 temas. Los ambientes de un cuento, tipos de narradores, no somos irrompibles, que son los 4 cuentos que se evaluarán. Veremos sus ambientes del cuento y tipos de narradores. Y el último, socorro, que son 4 cuentos más. Veremos un resumen de qué trata cada cuento, sus ambientes y tipos de narradores, etcétera. Vamos a empezar con los ambientes de un cuento. El ambiente físico es el lugar o espacio donde ocurre la historia. Por ejemplo, la Caperucita Roja, su ambiente físico, o sea, donde ocurre la historia, es en el bosque. Listo, tenemos el ambiente físico de la Caperucita Roja. Después, las Mil Grullas, que es uno de los cuentos que se va a evaluar. El ambiente físico es en la ciudad de Japón, en Hiroshima, o Hiroshima, como le quieran decir. El ambiente psicológico son los sentimientos o emociones de los personajes de la historia. No solamente de los protagonistas, ni de los personajes en los cuales se enfoca el cuento, sino que eso es como que toda la historia, todos los personajes secundarios, terciarios, cuartiarios, lo que haya, están envueltos en el ambiente, están envueltos. Entonces, son las emociones de todos. No porque, por ejemplo, el protagonista principal, al principio de la historia esté todo cachilupi, la vida le va genial, todo bien. Después va a estar ultra triste, se le viene el mundo arriba, todo lo que sea. Eso no va a afectar en la historia, va a seguir siendo una historia feliz. Que les quede muy claro lo que les estoy diciendo ahora. Vamos a ver un ejemplo que es los Mil Grullas, el ambiente del cuento es de mucha tristeza y preocupación. El ambiente cultural, aquí también, envuelve a todo el cuento, personajes secundarios, terciarios, cuartiarios, quintiarios, sextiarios, septimiarios, todo, todo, todo. Por ejemplo, aquí son las tradiciones o costumbres que aparecen en la historia. Algo que se repite de todos los días de todos los personajes de la historia. Tradiciones o creencias también. Por ejemplo, en las Mil Grullas creían en las leyendas de las Mil Grullas y Toshiro todos los días le daba su almuerzo a Naomi. Aquí se le enfoca solamente en los dos protagonistas, no habla de nadie más. Entonces, como el ambiente psicológico, aquí, como dijimos que estaba envuelto todo en uno, el ambiente siempre va a ser de tristeza y preocupación, pero como Toshiro y Naomi no se daban cuenta de eso, de que había una guerra y no sentían esa sensación, no afecta a la historia, sino que esto es de todo, es como todo el mundo. Por ejemplo, eres tú y está ahí con 100 personas alrededor, no porque tú estés triste, el ambiente va a cambiar por tu culpa, por así decirlo. Los tipos de narradores. Se encuentran los siguientes narradores: el omnisciente, el de conocimiento relativo, el testigo y el narrador protagonista. El narrador omnisciente. El narrador omnisciente es el que sabe todo, es como un dios, lo ve todo, sabe lo que va a pasar, sus sentimientos, emociones, sabe todo, todo, lo sabe todo, es un dios, sabe todo, ve todo, exacto, eso les quiero referir. Y aquí tenemos un fragmento que indica el tipo de narrador en uno de los cuentos de No Somos Irrompibles. Ni siquiera sabía explicarse a sí mismo por qué, pero lo cierto era en que
Entre sus sentimientos y pensamientos, las ventanas ocupaban un sitio de preferencia. Está hablando de sentimientos y pensamientos, una característica que indica el tipo de narrador. Que una cosa, con una característica que te aparezca de algún tipo de narrador que vamos a ver, ya te indica cuál es el narrador. A veces, para saber qué tipo de narrador es el que está en la historia, hay que leer el fragmento completo o cuento completo. Ya es diferente si te dicen quién es el narrador de tal párrafo, ya no sería todo el cuento, solo el narrador de ese párrafo, ya que puede ser distinto a del todo el cuento, porque puede tener en un párrafo puede estar el de conocimiento relativo, el testigo, y en otro puede estar el omnisciente, el testigo, el omnisciente, pero todo el primero que te encuentras es el que te indica cuál es, o sea, en este caso, el omnisciente. El narrador de conocimiento relativo. Este no participa en la historia, igual que el narrador omnisciente tampoco participan en la historia. Este no conoce todo, no tiene total conocimiento de los sentimientos ni de lo que sucederá. Por ejemplo, tenemos un fragmento del cuento No me olvides, uno que se va a evaluar también. Y dice así: sucedió hace mucho tiempo, no sabe con exactitud, en alguna región de Alemania, tampoco sabe la región, muy probablemente en el sur, tampoco sabe si es en el sur, pero es una probabilidad. No me ha sido posible ubicar con exactitud el lugar ni el año, dónde ni cuándo se desarrollaron los acontecimientos que te voy a contar. Está hablando de que no sabe con exactitud, no conoce todo, no le dan toda la información para poder narrar la historia. El cuento. Testigo, uno de los más difíciles de identificar. Este narrador tampoco participa en la historia, pero a veces se involucra y a veces tiene pequeñas interacciones, pero siempre de forma indirecta. No aparece nombre, pero es un fragmento del que les voy a contar. Y dice así: lo que nadie logra recordar es cuando Manga llegó a nuestra villa por primera vez, si de dónde dijo que procedía de pronto, fue como si aquel nombrecito de guerra y rasgos indefinibles hubiera venido siempre entre nosotros. Son palabras bastante distintas y raras, pero es así como decía un fragmento de alguno de los cuentos. Les doy como tarea igual si quieren hacerlo, buscar cuál es el fragmento y me escriban a ver cuál es. El narrador protagonista. Este narrador sí participa en la historia, es un protagonista de esta, o de hecho puede ser el que te puede estar contando su historia. Por ejemplo, tenemos el cuento de Pequeña Ola, que tenemos aquí un fragmento. Y dice así: mi historia es breve, debe bastar apenas unas páginas para desarrollarse por escrito. O sea, está hablando la persona que le sucedió esta historia. Vamos a ver ahora los 4 cuentos de No somos irrompibles, 12 cuentos de chicos enamorados. Profundizaremos los 4 cuentos que se evaluarán de este libro y sus ambientes y tipo de narradores. El de las 1000 grullas. Voy a dar aquí como un pequeño resumen. 1000 grullas cuenta la historia de 2 niños, Naomi y Toshiro, en torno al suceso que conmovió a Hiroshima y al mundo en el año 1945, la explosión de la bomba atómica. Naomi Watanabe y Toshiro Ueda creían en el mundo que era nuevo, como todos los chicos, porque ellos eran nuevos también en el mundo. Es como una pequeña introducción, más que nada le podríamos decir, más que resumen, porque igual ya deberían habérselo aprendido y ya también lo profundizamos mucho en los ambientes, dimos a entender qué era y eso. Pero fue catastrófico lo que pasó. Bueno, vamos a ver los ambientes. El ambiente físico, ¿dónde ocurre? Ocurre en Japón, en Hiroshima o Hiroshima. El ambiente psicológico, recuerden, envuelve a todos los personajes. Era de tristeza y preocupación. Pobreza, ignórenlo. Es como algo, pero este es como ya habría que profundizar más. Pero este no va a aparecer en la prueba, así como una pregunta muy exacta. Pero los principales que envuelven a
todo el cuento es de tristeza y preocupación. El ambiente cultural era una de las no opciones, sino que uno de los ambientes culturales era que creían en las mil grullas. Recordemos que pueden ser leyendas, tradiciones, creencias. En este caso sería una creencia y ellos creían en las mil grullas. Y una tradición que Toshiro le daba su ración a Naomi para que comiera y él se quedaba sin nada. Eso lo hacía todos los días, porque Naomi era más pobre que Toshiro. El tipo de narrador es omnisciente. Ejemplo, tenemos aquí un fragmento. Y aunque no lo supieran, por fin llegó agosto. Pensaron los dos al mismo tiempo. Pensaron, una de las características de un narrador omnisciente. Omnisciente. Se mira y no se toca. Se mira y no se toca. Cuenta la historia de dos niños, Susie y Gabriel. Ese día era el cumpleaños de Susie, pero nadie le había dado un regalo. Faltaba el saludo de Gabriel, el niño que le gustaba, su amigo también. Pero él tampoco no tenía un regalo para ella. Pero sí algo, sí algo. 5 hermosos gallos que estaban en cada rama de una higuera. Y ahora, cada vez que se celebra su cumpleaños con Gabriel, o sea, entre paréntesis, casada, que se casó con Gabriel, se festeja muy bien. Pero siempre 5 gallos empiezan a cantar para recordar ese momento. Muy bonita la historia. El ambiente físico. El ambiente físico es en un pueblo. No relata textualmente el ambiente, pero sí dice características de un pueblo. Para también adivinar, o sea, no adivinar, sino que descubrir qué tipo de ambiente físico es, puedes ir describiéndolo y ya con eso hacer uno solo. El ambiente psicológico, recordemos que envuelve a todos, era de alegría. Simplemente, todo estaba alegre. Ni porque ella estuviera muy, muy feliz, después esto no cambia. Es alegría para todo el mundo. El ambiente cultural. El ambiente cultural es que ahora en cada cumpleaños, puse Silke, pero es de Susie, se celebra mejor, pero siempre con 5 gallos recordando ese día que le marcó su vida. Se mira y no se toca, el tipo de narrador es omnisciente. Tenemos un ejemplo. Si no fuera por ese problema de la rueda, apenas si la vería, pensaba Gabriel. No me olvides, no me olvides, cuenta la historia de dos niños, ahora sí, Silke y Erwin. Silke les gustaba mucho las flores, de hecho tenía un libro con todas ellas de tapa blanca. Ellos peleaban continuamente, pero después se perdonaban. Un día fueron a un paseo escolar y vieron unas flores que estaban junto a un río y lamentablemente Erwin se cayó y falleció. Qué lamentable. Ambiente físico. El ambiente físico es en alguna región de Alemania. Aquí nos está dando ya pista de que puede ser un narrador de conocimiento relativo. Porque si fuera omnisciente, tendría que decirnos en qué región fue de Alemania. Ambiente psicológico. El ambiente psicológico era de tranquilidad y armonía. El ambiente cultural, lo dije con un espacio, porque no se pudo lograr entender el ambiente cultural de este cuento. Igual fue muy difícil. Así que ustedes pueden mismo leerlo y sacar conclusiones. Recordemos que envuelve a todos los personajes, a todos, tradiciones que creen los personajes, todo el cuento, una tradición, una costumbre. Por ejemplo, ellos iban al colegio, una tradición que todos los que participan en la historia lo hacen. Se mira y no se toca. Tipo de narrador es de conocimiento relativo. Ejemplo. Sucedió en alguna región de Alemania, muy probablemente en el sur. No me ha sido posible ubicar el año ni cuándo se desarrollaron los acontecimientos que te voy a contar. Muy claro eso de conocimiento relativo. Se nota el tiro de que él no sabía todo. Con el sol entre los ojos. ¿Por qué puse chau?
Discúlpenme, no lo pude revisar muy bien, pero lo hice una revisada rápida. Pero no es chau. Es con un sol entre los ojos. Este es el cuento lección. Para que sepan. No lo pueden hacer también, no es obligatorio. Pero les estoy dando un ejemplo. Es la historia de dos niños, Gustavo y la niña. ¿Por qué digo niña? Es la que narraba la historia, narrador protagonista. Ella dice que Gustavo tiene un sol entre los ojos, con rayas desparejas y colorado. Ella es la única que puede verlo. El sol quemaba todo si él lo mira. El ambiente físico es en un pueblo. El ambiente psicológico es de mucho amor y alegría. No cambiaba, pero es de mucho amor y alegría el ambiente. Y el ambiente cultural tampoco se pudo ubicar mucho, pero podemos decir que iban al colegio, una costumbre. El tipo de narrador es protagonista. Por ejemplo, tenemos un fragmento y dice así: la única que se dio cuenta fui yo. Gustavo tiene un sol entre los ojos, un pequeño sol colorado, de rayas desparejas, como despeinado en los bordes. Socorro, los cuentos de Socorro. Profundizaremos los 4 cuentos que se evaluarán de este libro, sus ambientes y tipos de narradores, etc. La del 11J. La del 11J se trata sobre 3 hermanos que fueron maltratados por la viuda de R, entre paréntesis, su abuela. Era una mujer perversa, muy mala. Lini, una de los hermanos, se quedó con las cosas de la abuela porque murió, pero todas estaban embrujadas y hacían cosas extrañas. Un día decidió anotar las cosas que en un cuaderno, a lo que un día ella desapareció sin rastro alguno. ¿Qué le habrá pasado? Nadie lo sabe. El ambiente físico ocurre en un departamento. El ambiente psicológico es de inquietud, intriga y miedo, porque aquí está envolviendo a los 3 hermanos, más la viuda de R. Aunque la viuda de R no se enfoca tanto en los 3 hermanos, que los 3 hermanos tenían inquietud, intriga y miedo. El ambiente cultural. Los chicos sufrieron con la viuda de R. Puede ser. Pero igual, ustedes pueden sacar sus conclusiones. El tipo de narrador es omnisciente. Por ejemplo, si bien ninguno de los 3 podría sentir el dolor por la muerte de la malvada abuela, una emoción rara, mezcla de pena e inquietud a la par. Está hablando de las emociones, una de las características de un narrador omnisciente. Los Muggins. Los Muggins se trata de una criatura con rostro liso que aterraba a la gente en un bosque en una colina. Kenzo fue uno de los que se atrevió a ir a ese lugar y se llevó el espanto de su vida. Kenzo quedó tramado después de ese momento. El ambiente físico ocurre en Tokio, Japón. El ambiente psicológico era de intriga, curiosidad e inquietud. El ambiente cultural, este sí está totalmente bueno, era que creían en las leyendas y los Muggins. Recordemos que una de las características también eran creencias, creían leyendas, etc. El tipo de narrador es omnisciente. Por ejemplo, el siguiente fragmento indica que es narrador. Y dice así: Kenzo ya no pensó en otra cosa que armarse de valor y hacerlo él mismo algún día. Pensó, una de las características de un narrador omnisciente. El cuento de los angelitos. El cuento de los angelitos se trata de un matrimonio que se mudó a una ciudad y tuvo 2 hijos, Boris e Iván. Un día la mamá fue a un teléfono para poder hablar con su esposo, que estaba en el sur, y un asaltante la asaltó. Ella lo empezó a seguir para defender a sus hijos, pero ellos la persiguieron a la mar, la siguieron a ella. Y después, cuando la siguen persiguiendo, pasaron por una vía del tren y el tren venía. Lamentablemente, ellos murieron. Los papás no tenían, los papás tenían mucha lástima, pero el ladrón que estaba suelto ya no podía más con el remordimiento. Y los niños lo hablaban, se escuchaban sus voces, y ellos lo empujan a las vías del tren. Él ya no puede andar en un tren, quedó con remordimiento. El ambiente físico es en una ciudad. El ambiente psicológico es de mucha alegría. Concuerdo aquí que sea de alegría, porque envuelve a todos los personajes.
sí, envuelve a todos los personajes, no porque le afecta a uno, va a afectar a los demás. Y el ambiente cultural era que llaman a su papá todos los fines de semana. El cuento de los angelitos tiene un tipo de narrador que es omnisciente, y ejemplo, aquí tenemos un fragmento que nos asegura que es omnisciente. Le aseguró que ella se sentía ya bastante capaz de desenvolverse en la ciudad. Sentir es una emoción, un sentimiento. El último, Hoishi el desorejado. Hoishi el desorejado se trata sobre dos familias que eran rivales en esos tiempos y constantemente estaban en guerra. Después de una, la familia murió. Después de una guerra, la familia murió y murieron en el mar. Y el mar quedó embrujado. Hoishi un día empezó a quedarse en el templo. Tocaba la guiba. La guiba es un instrumento de 4 cuerdas. Y un día lo visitó un samurái. En ese tiempo, un samurái era alguien muy respetado, una persona muy sagrada. Pero el samurái, después el samurái le hizo hacer cosas, lo metió en una trampa. Cayó en su propia trampa el Hoishi. Entonces el samurái era malo. Y un día, por no prestarle atención, le cortó una oreja. Pero Hoishi después quedó muy bien y feliz. Eh, Igual tiene, para entenderlo, esto es como un mini resumen, algo explicando algo, pero igual tienen que leer los libros de Socorro. No les voy a decir todas las características porque igual sería injusto. El ambiente físico es en Japón. El ambiente psicológico es de intriga, furia y dolor. Esto lo envuelve para todos los personajes. Y el ambiente cultural, las familias estaban constantemente en guerra y conflicto. Hoishi tiene un tipo de narrador omnisciente. Por ejemplo, aquí tenemos un fragmento que nos indica que es omnisciente. A partir de entonces, de todos ellos, solo quedó el recuerdo en los cánticos y recitados populares. Muchas gracias por tomar tu atención en esta clase y en esta unidad. Se te viene ese 7 que te mereces. Un gusto estar con ustedes el día de hoy en esta clase. Me gustó mucho estar con ustedes hoy día y nos vemos en una próxima unidad.